Nuevos hechos están saliendo a la luz en tiempo real, hechos no revelados sobre la educación del infame tirador de Trump, desentrañando una narrativa cargada de complejidad y controversia. Desde que era un solitario acosado hasta su larga batalla contra la adicción a la pornografía, pasando por su profundo odio hacia los políticos, nos enfrentaremos a las inquietantes intersecciones de la historia personal del tirador y el impacto público de sus acciones. Crecer como un solitario acosado. Imagínate que entras en la cafetería de un colegio, observas la sala en busca de una cara amiga, pero no encuentras ninguna. Te sientas solo, día tras día, mientras los susurros y las risitas resuenan a tu alrededor. Esta es la dura realidad de muchos acosadores solitarios, personas que pasan sus años de formación aisladas y atormentadas. Examinemos los años de formación de Thomas Matthew Crooks, el veinteañero que intentó asesinar al expresidente Donald Trump. Descrito por sus compañeros de clase como un solitario al que a menudo acosaban por su aspecto y su vestimenta, el viaje de Crooks, desde ser un estudiante tranquilo e introvertido hasta convertirse en un aspirante a asesino, es impactante y trágico. La primera infancia de Thomas Matthew Crooks estuvo marcada por un sentimiento de aislamiento que preparó el terreno para sus posteriores experiencias como solitario acosado. Nacido y criado en Bethel Park, Pensilvania, Thomas fue un niño tranquilo e introvertido desde el principio. A diferencia de otros niños que participaban con entusiasmo en actividades de grupo y juegos de patio, Thomas prefería las actividades solitarias. A menudo se le encontraba leyendo libros o jugando solo, contento en su propio mundo, pero notablemente distanciado de sus compañeros. Los primeros signos de aislamiento se hicieron evidentes ya en la escuela primaria. Mientras otros niños formaban grupos de amigos, Thomas luchaba por relacionarse. Sus compañeros le veían a menudo sentado solo durante el recreo, con un libro en la mano, mientras a su alrededor se oían risas y juegos. Este distanciamiento temprano no pasó desapercibido para sus profesores, que lo describieron como un estudiante brillante pero reservado. A medida que Thomas pasaba de curso, su aislamiento se acentuaba. Su elección de ropa, camuflaje y trajes de caza le hacía destacar de una forma que invitaba al ridículo. Los niños pueden ser crueles, y Thomas se convirtió en un blanco fácil para los matones. Las burlas empezaron con comentarios sarcásticos sobre su vestimenta y fueron escalando hasta convertirse en formas más abiertas de acoso. Jason Kohler, un antiguo compañero de clase, recuerda cómo se burlaban a menudo de Thomas por su aspecto y por seguir utilizando una mascarilla quirúrgica mucho después de que se levantaran las restricciones de la COVID-19. Esto le distanció aún más de sus compañeros. Que le consideraban diferente y extraño. El impacto de este acoso en el desarrollo de Thomas fue profundo. El ridículo constante erosionó su autoestima y reforzó su sensación de aislamiento. Se volvió aún más retraído y se encerró más en su caparazón. Su rendimiento académico seguía siendo bueno, pero el desgaste emocional era evidente. Los profesores se dieron cuenta de que, aunque Thomas participaba en clase y solía dar respuestas voluntarias, apenas interactuaba con sus compañeros fuera del entorno académico. El rechazo de los círculos sociales y el acoso incesante crearon un círculo vicioso. Cuanto más le acosaban, más se retraía, y cuanto más se retraía, más le acosaban. Este ciclo de aislamiento y tormento dejó profundas cicatrices emocionales que moldearían sus acciones futuras de formas que nadie podría haber predicho. Cuando Thomas Matthew Crooks entró en la adolescencia, los retos a los que se enfrentaba se intensificaron. El instituto, una época en la que muchos adolescentes forman amistades para toda la vida y exploran sus identidades, se convirtió en un campo de batalla para Thomas. El aislamiento que experimentó en su primera infancia le acompañó hasta el instituto Bethel Park, donde se intensificaron los riesgos y la crueldad de sus compañeros. Uno de los retos más importantes a los que se enfrentó Thomas en el instituto fue su intento fallido de entrar en el equipo universitario de rifle. En su primer año, hizo una prueba para entrar en el equipo, con la esperanza de encontrar un sentido de pertenencia. Sin embargo, no entró en el equipo junior. Este rechazo fue un duro golpe para Thomas, que había puesto sus esperanzas en formar parte de un grupo que compartiera sus intereses. Jameson Myers, antiguo compañero de clase y miembro del equipo de rifle, recuerda que Thomas no volvió a presentarse a las pruebas del equipo, lo que agravó aún más su sentimiento de exclusión. El acoso que sufrió Thomas durante el instituto fue implacable. Su elección de trajes de camuflaje y de caza siguió convirtiéndole en un objetivo. Jason Kohler, otro compañero de clase, recordaba cómo se burlaban a menudo de Thomas por su aspecto y por seguir utilizando una mascarilla quirúrgica mucho después de que fuera necesaria. Estos signos externos de diferencia facilitaban que los matones le señalaran. La cafetería, un centro social para la mayoría de los estudiantes, se convirtió en un lugar de terror para Thomas. A menudo se sentaba solo,
rodeado del ruido y la charla de sus compañeros, pero completamente aislado. Los efectos de este acoso continuado fueron devastadores. La autoestima de Thomas cayó en picado y se volvió cada vez más retraído. Aunque seguía siendo un buen estudiante, participaba en clase y respondía voluntariamente, sus interacciones sociales eran mínimas. Profesores como Mark Sigafus señalaron que Thomas era muy inteligente y accesible en el ámbito académico, pero que rara vez conectaba con sus compañeros a nivel personal. Las secuelas emocionales del acoso eran evidentes en su comportamiento. Para hacer frente al incesante acoso y al aislamiento, Thomas desarrolló varios mecanismos. Se sumergió en sus estudios y encontró consuelo en los logros académicos. Su inteligencia y dedicación al trabajo escolar se convirtieron en un refugio contra el tormento al que se enfrentaba a diario. También recurrió a actividades solitarias, como la lectura y los videojuegos, que le permitieron escapar de la dura realidad de su entorno social. Tras graduarse en el Instituto de Bethel Park en el año 22, Thomas se enfrentó a la desalentadora tarea de navegar por la vida adulta. El rechazo del equipo de rifle y el acoso implacable le habían dejado con un frágil sentido de la autoestima. Mientras algunos de sus compañeros iban a la universidad o empezaban sus carreras, Thomas luchaba por encontrar su lugar en el mundo. El acoso no resuelto de sus años escolares tuvo consecuencias importantes. Los sentimientos de rechazo y aislamiento que le habían atormentado durante la adolescencia seguían persiguiéndole. Arrastraba la carga emocional de su pasado en su vida adulta, lo que le dificultaba establecer relaciones significativas o encontrar un sentido de pertenencia. Los mecanismos de afrontamiento que había desarrollado durante el instituto, sumergirse en actividades solitarias y mantener una mayor conciencia de la salud y la seguridad, persistían, lo que le aislaba aún más de posibles conexiones sociales. Cuando Thomas entró en la veintena, la ira y el resentimiento que habían estado latentes bajo la superficie empezaron a aumentar. El rechazo y el ridículo que había soportado durante tantos años le habían dejado un profundo sentimiento de injusticia. Se sentía agraviado por un mundo que nunca le había aceptado, y este sentimiento de injusticia se convirtió en un deseo de venganza. La escalada hacia acciones drásticas se hizo evidente en los meses previos al tiroteo del mitin de Trump. El comportamiento de Thomas se volvió más errático y preocupante. Empezó a mostrar signos de planificación e intención, como el vuelo de un dron sobre el lugar del mitin antes del tiroteo. La meticulosa planificación indicaba un nivel de premeditación que conmocionó a quienes le conocían. A pesar de su apariencia externa de joven tranquilo e introvertido, Thomas albergaba una tormenta de emociones. El acoso y el aislamiento no resueltos habían creado una tormenta perfecta de ira, resentimiento y deseo de venganza. Los trágicos sucesos del mitin de Trump fueron la culminación de años de tormento y un intento desesperado de dar a conocer su dolor al mundo. Las consecuencias de un acoso no resuelto son de largo alcance y devastadoras. En el caso de Thomas, los años de aislamiento y ridiculización le habían dejado un sentido de sí mismo fracturado y un creciente deseo de venganza. La transición de la adolescencia a la edad adulta temprana, una época que debería haber estado llena de esperanza y nuevos comienzos, se convirtió en un periodo de tensión creciente y tragedia final. Junto con años de soledad, acoso y burlas, Thomas también desarrolló una adicción al material pornográfico, un rasgo que se ha constatado entre muchos otros tiradores públicos. Adicto al material pornográfico. En un giro impactante que ha dejado a la nación tambaleándose, la investigación del FBI sobre Thomas Crooks, el hombre que intentó asesinar al expresidente Donald Trump, ha descubierto un patrón de comportamiento perturbador. Crooks, que parecía un individuo corriente en apariencia, albergaba oscuros secretos que incluían una obsesión por el material pornográfico. Esta revelación ha trazado inquietantes paralelismos con otros criminales infames, como el tirador de Sandy Hook Adam Lanza y numerosos sospechosos de Al-Qaeda, que también mostraron comportamientos similares. ¿Qué lleva a estos individuos a tales extremos? ¿Cómo se entrelaza su búsqueda de contenidos explícitos con sus acciones violentas? En este vídeo, profundizamos en los inquietantes hallazgos del FBI, explorando la oscura red de conexiones entre el material explícito y los actos de terror y violencia. Thomas Crooks, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de uno de los intentos de asesinato más impactantes de la historia reciente, no siempre fue una figura infame. Nacido en un pequeño pueblo del Medio Oeste, Crooks llevó una vida aparentemente anodina. Era el tipo de persona que se mezclaba en el fondo, sin llamar nunca mucho la atención. Sin embargo, bajo esa apariencia corriente, se escondía una mente consumida por oscuras fantasías y una creciente obsesión por el contenido explícito. El descenso a la oscuridad de Crooks comenzó a los 20 años. Sus amigos y familiares notaron un cambio en su comportamiento. Cada vez estaba más retraído y aislado. Pasaba incontables horas solo en su habitación, pegado a la pantalla del ordenador.
Lo que muchos no sabían era que Crooks se adentraba en los rincones más oscuros de Internet, buscando material pornográfico que se volvía más extremo con el tiempo. Esta obsesión por los contenidos explícitos se convirtió en una parte importante de su rutina diaria, alimentando su mente ya de por sí perturbada. A medida que la adicción de Crooks a la pornografía se profundizaba, también lo hacía su animadversión hacia ciertas figuras políticas, en particular Donald Trump. Crooks expresaba abiertamente su desprecio por Trump, a menudo despotricando en las redes sociales y en foros en línea. Sus mensajes se volvieron cada vez más agresivos y violentos, insinuando un creciente deseo de tomar medidas drásticas. Amigos que antes lo conocían como una persona tranquila y reservada, ahora estaban alarmados por su transformación radical. La investigación del FBI sobre la huella digital de Crooks reveló un patrón inquietante. Frecuentaba sitios web de contenido violento y explícito, y a menudo pasaba horas y horas consumiendo este material. Este comportamiento no era solo un vicio privado, era un precursor de sus intenciones violentas. Cuanto más se sumergía Crooks en este oscuro mundo, más crecían sus fantasías de violencia y venganza contra Trump. Esta revelación ha trazado inquietantes paralelismos con otros infames asesinos en masa y terroristas que han mostrado comportamientos similares. Las conclusiones del FBI no sorprenden del todo a quienes conocen los patrones de conducta de otros criminales famosos. Por ejemplo, se descubrió que Adam Lanza, el tirador de la escuela primaria Sandy Hook, tenía imágenes de abusos a menores en su teléfono. Los paralelismos entre Crooks y otros asesinos en masa son escalofriantes. La obsesión de Adam Lanza por los videojuegos violentos y los contenidos explícitos reflejaba los propios hábitos digitales de Crooks. Ambos hombres estaban aislados, consumidos por sus oscuras fantasías y, en última instancia, llevados a cometer actos de violencia incalificables. Este inquietante descubrimiento puso de manifiesto la posible relación entre la exposición a contenidos explícitos y la propensión a cometer atroces actos de violencia. Del mismo modo, se ha descubierto que numerosos sospechosos de Al-Qaeda han buscado pornografía extrema, lo que subraya aún más esta inquietante conexión. Esta conexión se sumará a la imagen que los perfiladores del FBI están construyendo de Crooks, que vivía con sus padres a 65 kilómetros del lugar del mitin de Trump. Se había graduado de la universidad comunitaria y trabajaba en un centro de enfermería especializada y rehabilitación cerca de su casa. En los meses previos al atentado, el comportamiento de Crooks se volvió cada vez más errático. Empezó a almacenar armas y munición, preparándose para lo que creía que era su misión. Su actividad en Internet también tomó un cariz más oscuro. Empezó a visitar foros y chats en los que personas con ideas afines discutían sobre actos violentos y compartían sus propias opiniones extremistas. Estas interacciones alimentaron aún más la determinación de Crooks, convenciéndole de que sus acciones estaban justificadas. El día del atentado, Crooks era un hombre con una misión. Había planeado meticulosamente su atentado, eligiendo un acto público en el que Trump tenía previsto hablar. Armado con un rifle de alta potencia, Crooks se colocó en una posición ventajosa, listo para llevar a cabo su mortífero plan. Sin embargo, gracias a la vigilancia de las fuerzas del orden, su plan fue frustrado antes de que pudiera causar daño alguno. Las secuelas de la detención de Crooks revelaron todo el alcance de su oscuro descenso. El FBI encontró en su ordenador miles de imágenes y vídeos pornográficos, muchos de ellos violentos y extremos. La investigación del FBI sobre Thomas Crooks comenzó inmediatamente después de su detención. Los agentes estaban decididos a descubrir todos los detalles de su vida que condujeron al intento de asesinato del expresidente Donald Trump. Lo que encontraron fue un rastro digital que pintaba una imagen inquietante de un hombre consumido por oscuras obsesiones y fantasías violentas. El primer paso de la investigación fue incautar los dispositivos electrónicos de Crooks, incluidos su ordenador, su smartphone y sus discos duros externos. Los expertos forenses revisaron meticulosamente estos dispositivos y descubrieron un tesoro de datos que revelaban las actividades en línea de Crooks. Rápidamente se hizo evidente que Crooks había pasado una cantidad extraordinaria de tiempo en Internet, especialmente en sitios web de contenido explícito y violento. La investigación también descubrió la creciente animadversión de Crooks hacia Donald Trump. Sus cuentas en las redes sociales estaban llenas de publicaciones y comentarios en los que expresaba su desprecio por el expresidente. Estas publicaciones se volvieron cada vez más agresivas y violentas con el tiempo, insinuando su deseo de tomar medidas drásticas. El análisis del FBI de la actividad en línea de Crooks reveló que su odio hacia Trump no era solo una fase pasajera, era una fuerza impulsora de sus intenciones violentas. A medida que la investigación continuaba, el FBI seguía centrado en descubrir cada detalle de la vida y las motivaciones de Crooks.
El caso de Thomas Crooks sirvió para recordar con crudeza la complejidad de la mente humana y los peligros potenciales que la acechan. Subrayó la importancia de comprender los hábitos digitales de quienes cometen actos de terror y violencia, y la necesidad de seguir esforzándose por evitar tragedias de este tipo en el futuro. Uno de los aspectos más escalofriantes de la investigación fue el descubrimiento de la meticulosa planificación del atentado por parte de Crooks. Su historial de búsquedas incluía consultas sobre apariciones públicas de Trump, medidas de seguridad y posibles vulnerabilidades. Crooks también había investigado diversas armas y tácticas, lo que indica un alto nivel de preparación e intención. Los hallazgos del FBI pintaban el cuadro de un hombre que no solo estaba consumido por fantasías violentas, sino también decidido a convertir esas fantasías en realidad. La CNN también informó recientemente de que buscó información sobre Ethan Crumbley, el tirador en masa que asesinó a 4 estudiantes en su instituto de Michigan en 2021. Crooks también buscó información sobre el procesamiento de los padres de Crumbley, informó CNN. Ambos fueron condenados a un mínimo de 10 años de prisión por no asegurar la pistola que utilizó para cometer el tiroteo masivo. Pero curiosamente, resultó que Thomas Crooks no solo estaba obsesionado con Donald Trump. Otros informes han revelado que buscó tanto a Trump como al actual presidente Joe Biden, así como a otros altos cargos del gobierno. También buscó información sobre la Convención Nacional Demócrata y miembros de la familia real británica. Una profunda obsesión con los funcionarios del gobierno. En un hecho sin precedentes e impactante, el intento de asesinato del expresidente Donald Trump en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, ha revelado una narrativa inquietante. Se descubrió que el tirador, Thomas Matthew Crooks, tenía una profunda obsesión por los funcionarios del gobierno. Los investigadores encontraron fotos en su teléfono de figuras de alto perfil, como Donald Trump, el presidente Joe Biden, el fiscal general Merrick Garland y el director del FBI, Chris Wray. Este escalofriante descubrimiento ha suscitado numerosas preguntas sobre los motivos de Crooks y el alcance de su fijación. Sumerjámonos en los inquietantes detalles de la obsesión de Thomas Crooks por estos destacados políticos y las implicaciones de sus acciones en los debates sobre seguridad nacional y salud mental. Los impactantes acontecimientos de julio de 1924 dejaron a la nación incrédula. El intento de asesinato del expresidente Donald Trump en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, no fue solo un acto aislado de violencia, sino una ventana a la perturbadora obsesión de un joven llamado Thomas Matthew Crooks. Las acciones de este veinteañero residente en Pensilvania y la investigación posterior revelaron una escalofriante fijación por altos cargos del gobierno, entre ellos Donald Trump, el presidente Joe Biden, el fiscal general Merrick Garland y el director del FBI Chris Wray. Se descubrió que Thomas Crooks, un nombre que quedará grabado para siempre en los anales de la historia de Estados Unidos, tenía una inquietante colección de fotos en su teléfono. Estas imágenes no eran de familiares o amigos, sino de destacadas figuras políticas. Los investigadores encontraron fotos de Donald Trump, Joe Biden, Merrick Garland y Chris Wray. Este descubrimiento fue una pieza crucial del rompecabezas que pintó un cuadro de la obsesión profundamente arraigada de Crooks con estos individuos. La investigación sobre los motivos de Crooks comenzó inmediatamente después del tiroteo. El FBI, encargado de descubrir los motivos de este acto atroz, indagó en la vida digital de Crooks. Registraron su teléfono móvil, su ordenador, su casa y su coche, sin dejar piedra sin remover. Lo que encontraron fue alarmante y desconcertante. Crooks había investigado meticulosamente las fechas de la Convención Nacional Demócrata y las apariciones de Trump, lo que indicaba un plan premeditado. La otra actividad reciente en su teléfono ese día eran mensajes de sus padres preguntando dónde estaba. Los informes afirmaban que los padres pensaban que su hijo había cogido el rifle de estilo AR y se había ido al campo de tiro donde a veces practicaba. Junto a los 4 cargadores del rifle que había junto al cadáver de Crooks, los agentes encontraron un mando a distancia capaz de detonar explosivos descubierto en su vehículo. La búsqueda de pistas por parte del FBI se extendió más allá de los dispositivos de Crooks. Entrevistaron a más de 100 personas, con la esperanza de reconstruir el rompecabezas de lo que llevó a este joven a tomar medidas tan extremas. A pesar de sus esfuerzos, el FBI aún no ha encontrado un motivo ideológico claro. La investigación se está tratando como un posible acto de terrorismo doméstico, pero la falta de un motivo definitivo ha dejado muchas preguntas sin respuesta. Los acontecimientos de aquel fatídico día en Butler fueron poco menos que caóticos. Crooks, armado con un rifle tipo AR, abrió fuego en el mitin, matando a un asistente e hiriendo de gravedad a otros 2. El propio Donald Trump resultó herido, con una lesión en la oreja,
pero apareció sorprendentemente en la Convención Nacional Republicana de Milwaukee apenas unos días después, luciendo un vendaje sobre la herida. La investigación reveló que Crooks también había buscado información sobre el trastorno depresivo mayor. Sin embargo, no está claro si alguna vez se le diagnosticó este trastorno. Esta revelación ha suscitado un debate más amplio sobre la salud mental y la violencia. Los estudios han demostrado que la gran mayoría de las personas con enfermedades mentales no son violentas, y los expertos subrayan que la mayoría de los individuos violentos no padecen enfermedades mentales. En una conferencia telefónica con periodistas, Kevin Rojek, el agente especial a cargo de la oficina de campo de Pittsburgh, declaró: «No tenemos indicios de ningún problema de salud mental». Esta declaración profundizó aún más el misterio en torno a los motivos de Crooks. El arma elegida por Crooks, un rifle de tipo AR, fue adquirida legalmente por su padre. Los investigadores descubrieron que había traído varios cargadores cargados e incluso había comprado 50 cartuchos el día del tiroteo. Se descubrió un chaleco antibalas en su coche y otro artefacto explosivo rudimentario en su domicilio. En los últimos meses, Crooks había recibido varios paquetes con materiales potencialmente peligrosos. El tiroteo suscitó serias dudas sobre las medidas de seguridad aplicadas en la manifestación. ¿Cómo fue posible que las fuerzas del orden no impidieran que Crooks se subiera a un tejado y abriera fuego? Se están llevando a cabo múltiples investigaciones sobre los fallos de seguridad, incluida una investigación del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional sobre la gestión de la seguridad por parte del Servicio Secreto. El presidente republicano del Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes envió una citación a la directora del Servicio Secreto, Kimberly Chittle, exigiendo su comparecencia ante el comité. Los republicanos han pedido la dimisión de Chittle tras el tiroteo, pero ella ha declarado que no tiene intención de dimitir. Las fuerzas de seguridad locales habían observado que Crooks se paseaba por los alrededores del mitin, con una gran mochila al hombro, y miraba por el objetivo de un telémetro hacia los tejados situados detrás del escenario en el que más tarde se situó Trump. Una imagen de Crooks circuló entre los agentes apostados fuera del perímetro de seguridad. Testigos le vieron más tarde trepando por la ladera de un edificio de fabricación a 135 metros del escenario. A continuación, preparó su fusil AR y se tumbó en la azotea, con un detonador en el bolsillo, para hacer estallar los artefactos explosivos escondidos en su coche, aparcado en las inmediaciones. El administrador del municipio de Butler, Tom Knights, hizo un relato detallado de los acontecimientos que condujeron al tiroteo. Los agentes estaban buscando a una persona sospechosa en el momento en que llegó Trump. A pesar de sus esfuerzos, no encontraron a Crooks en los alrededores del edificio. Un agente del municipio de Butler intentó acceder al tejado, siendo izado por otro agente. El agente vio a una persona en el tejado, que le apuntó con un rifle. En una posición de indefensión, el agente cayó al suelo e inmediatamente comunicó la ubicación de Crooks y que estaba armado. Momentos después, Crooks empezó a disparar, provocando el pánico entre los espectadores, que se agacharon para ponerse a cubierto. Los agentes del servicio secreto protegieron a Trump y lo sacaron del escenario. 2 equipos de francotiradores se apostaron en edificios detrás de Trump y el equipo más alejado de Crooks disparó una vez, matándolo. Trump dijo en una publicación en su plataforma de redes sociales que la parte superior de su oreja derecha fue perforada por una bala durante el ataque en su mitin en Pensilvania. Fue revisado en un hospital local antes de volar a Nueva Jersey a última hora de la noche del sábado. Uno de los asistentes al mitin, Cory Comperatore, murió en el tiroteo, y otros 2 hombres se encuentran en estado crítico, según las autoridades. Las secuelas del tiroteo dejaron a una nación lidiando con las implicaciones de las acciones de Crooks. El descubrimiento de su obsesión por altos cargos del gobierno añadió una capa de complejidad a la investigación. ¿Qué llevó a este joven a tales extremos? ¿Era un odio profundamente arraigado hacia esas personas o había algo más siniestro en juego? La investigación sobre los antecedentes de Crooks reveló a un joven problemático con una fascinación por las figuras políticas. Su teléfono contenía no solo fotos de Trump, Biden, Garland y Ray, sino también notas detalladas sobre sus horarios y apariciones. Este nivel de detalle sugería un plan meticuloso y calculado. Las acciones de Crooks han suscitado un debate más amplio sobre la seguridad de las personalidades políticas y las medidas que se aplican para protegerlas. El hecho de que pudiera acercarse tanto a Trump y abrir fuego ha suscitado serias dudas sobre la eficacia de los actuales protocolos de seguridad. Se espera que la investigación del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional sobre la gestión de la seguridad por parte del Servicio Secreto arroje luz sobre estas cuestiones.
La decisión del presidente republicano del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes de citar a la directora del Servicio Secreto, Kimberly Chittle, subraya la gravedad de la situación. La petición de su dimisión refleja la frustración y la rabia que muchos sienten tras el tiroteo. La negativa de Chittle a dimitir no ha hecho sino aumentar la controversia. La investigación sobre los motivos de Crooks continúa, con el FBI escudriñando todos los aspectos de su vida en busca de pistas. La falta de un motivo ideológico claro ha dejado muchas preguntas sin respuesta. ¿Estaba Crooks movido por una venganza personal contra estas figuras políticas, o había en juego un motivo más profundo y complejo? El descubrimiento del historial de búsqueda de Crooks, que incluye información sobre un trastorno depresivo mayor, ha añadido otro nivel de complejidad a la investigación. Aunque sigue sin estar claro si alguna vez se le diagnosticó este trastorno, esta revelación ha suscitado un debate más amplio sobre la salud mental y la violencia. Los expertos subrayan que la gran mayoría de las personas con enfermedades mentales no son violentas, y la mayoría de los individuos violentos no tienen enfermedades mentales. El intento de asesinato de Donald Trump y la posterior investigación sobre la profunda obsesión de Thomas Crooks con los funcionarios del gobierno han suscitado serias dudas sobre la seguridad, la salud mental y los motivos que hay detrás de un acto de violencia de este tipo. Mientras la investigación continúa, la nación espera respuestas, con la esperanza de entender qué llevó a este joven a cometer un acto tan atroz. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en las cartas que aparecen en tu pantalla para ver otros vídeos increíbles de nuestro canal.